Muy buenas noches. Como estudiante de la Universidad Deportiva del Sur, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de los principales traumas y estados patológicos que se pueden presentar durante la realización de las actividades físico-deportivas. Durante la práctica de estas actividades físico-deportivas pueden ocurrir diversas lesiones. Algunas ocurren accidentalmente, otras pueden ocurrir o suceder por el resultado de malas prácticas del entrenamiento o el uso inadecuado de equipo durante esa práctica deportiva. En primer lugar, vamos a definir lo que es una lesión. Una lesión es el daño corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad, los cuales producen alteraciones en la función de ciertos órganos y sistemas, trastornando la salud. La patología es el estudio de las enfermedades en su amplio sentido, es decir, como estados anormales o causas conocidas o no desconocidas de las mismas. Los traumas se dice que es toda herida o lastimadura que se provoca sobre el organismo o sobre la psiquis de una persona, causando alteraciones del funcionamiento normal de tales elementos. Un trauma, en la mayoría de los casos, se vincula con una avería que sufre el cuerpo, lo cual deja algún tipo de secuela, en el cuerpo. Entre las lesiones deportivas más comunes se encuentran esguinces, torceduras de ligamentos, los desgarros musculares, los tendones, en la rodilla, hinchazón muscular, en el tendón de Aquiles, dolor a lo largo del hueso de la tibia, fracturas y dislocaciones. Muy bien. La mayoría de las lesiones que son atribuidas a la práctica deportiva son en realidad consecuencia de la repetición de prácticas inadecuadas. En la lesión deportiva pueden resultar dos circunstancias. En la primera, una lesión aguda, y en la segunda, la lesión deportiva crónica. La primera, que se refiere a la lesión aguda, esta puede ocurrir accidentalmente. Es un hecho traumático que se produce por un choque, ya sea de un objeto o del mismo cuerpo por la velocidad que éste desarrolla. La lesión deportiva crónica por lo general ocurre por sobrecarga, el exceso de fuerza aplicado sobre el tejido, la repetición de actividad física en un tiempo demasiado largo o prolongado. Entre las lesiones más frecuentes ocurridas durante la práctica de estas actividades físico-deportivas podemos mencionar las heridas. Es un tipo de lesión de origen traumático en la que existe la pérdida de la continuidad de uno o de más tejidos. En ellas se pueden clasificar las heridas abrasivas cuando es surgida por fricción de una superficie áspera. Esta también la llamamos comúnmente raspones. También están las heridas cortantes, producidas por ejemplo, por elementos como vidrio, láminas, o inclusive hasta los implementos deportivos. También podemos mencionar las heridas punzantes, provocadas por objetos directamente, como los clavos, varillas, entre otras, esos que tengan puntas afiladas. Las heridas contundentes, estas son provocadas por objetos directamente, como son las piedras, postes, inclusive en esos deportes de combate donde hay contacto también pueden ser ese tipo de heridas, se pueden dar. Otro de las lesiones que se pueden presentar tenemos las contusiones, que es una patología traumática inflamatoria. Se manifiesta a través de un dolor, el tumor y ese color característico que aparece en la zona. La distensión se produce al sobrepasar los límites normales de la elasticidad del músculo. Es una lesión microscópica, pero que produce un intenso dolor. El desgarro
otra de las lesiones que se pueden ocurrir durante esta práctica físico-deportiva. Se considera una lesión grave ya que puede haber ruptura extensiva de los músculos, produce dolor intenso y en muchas ocasiones la incapacidad funcional del organismo. Los E15, llamadas también torceduras, se produce cuando existe un movimiento forzado en la articulación, más allá de los límites normales. En casos extremos se puede presentar ruptura de los ligamentos. Otra también de las lesiones que se producen están las luxaciones. Una articulación está luxada cuando existe la pérdida de la relación normal, es decir, se desplaza el hueso fuera de la articulación. Dentro de las más frecuentes que tenemos de las lesiones podemos mencionar las fracturas. Es la pérdida de la continuidad ósea y existen 3 tipos de fracturas. Están las fracturas abiertas cuando hay ruptura de la piel, y ahí esa es una fractura que es de cuidado, puesto que pueden existir riesgos de infección. También se puede mencionar la fractura cerrada, cuando esa ruptura hay esta interrupción ósea, pero interna, no se manifiesta a través de la piel. Y están las fracturas complicadas, que es cuando los fragmentos cortantes del hueso roto internamente dañan a algunos de los tejidos cercanos a él. Una de las más comunes podemos mencionar la fractura del metatarsiano, que es cuando, por ejemplo, los corredores se elevan sobre los dedos, es decir, sobre el despliegue, ejerciendo una presión excesiva sobre la cabeza del metatarsiano, los cuales son muy susceptibles y se produce ese tipo de fractura. Ahora bien, ¿qué hacer frente a las lesiones durante la realización del ejercicio físico? Inmediatamente después de que tenga lugar una lesión, se notará la inflamación en la zona, se pondrá roja, caliente y por supuesto aparecerá dolor. La intensidad de la inflamación varía según la lesión. Lo primero que se debe hacer es disminuir el proceso de inflamación. La manera más sencilla de recordar qué hacer es el acrónimo ICER, que significa aplicar hielo a la zona, la compresión, que es a través del vendaje, que esta tiene que ser flexible, la elevación, puesto que se debe mantener la zona afectada a un nivel elevado para que los fluidos puedan drenar. Asimismo, luego de hacer estas tres formas, viene el reposo, que es muy importante. Se debe reposar un mínimo de 24 a 48 horas. Aunque el dolor desaparezca, se debe mantener reposo. Las causas más comunes de las lesiones se pueden mencionar, entre ellas el calentamiento insuficiente, ya sea previo o posterior a la actividad física, el sobreentrenamiento, la falta de reposo, calzado inadecuado o incorrecto, el equipo inadecuado, trabajar el cuerpo en contra de su constitución, ignorar lo que intenta decirnos el cuerpo. Esto se refiere, por ejemplo, cuando estamos en una competencia, ya sea de fútbol, por querer ganar ese partido, a veces sentimos dolores y seguimos jugando porque lo que queremos es ganar, pero sin darnos cuenta que eso es una forma altamente peligrosa, puesto que las lesiones ocurren internas y no nos mostramos, y seguimos jugando, y pueden presentarse lesiones más graves. La mala técnica, sobre todo los ejercicios de fuerza, ignorar normas de seguridad, la mala alimentación o no comer adecuadamente. Y por supuesto, dentro de estas causas comunes a estas lesiones están las adicciones, tanto al tabaquismo como al alcoholismo y el uso de las drogas. A manera de conclusión,
se puede decir que una de las causas de este tipo de lesiones para esa patología o trauma producido durante el desarrollo de la actividad física deportiva es la falta de calentamiento adecuado, por lo que se recomienda considerar siempre dentro de un programa de actividad físico-deportiva la realización de este tipo de ejercicios de calentamiento. Se debe estar pendiente de que los dolores aparentemente menores suelen ser indicios de que bajo la superficie hay algo más grave. Debe hacerse revisar cualquier dolor sospechoso antes de que empeore. Y sobre todo, no se debe dejar para cuando sea demasiado tarde. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.